Gracias, Juan. Un aplauso, por favor, para nuestro anfitrión de hoy. Un aplauso para ustedes por estar acá. De hecho, 8 de la noche, día jueves. Y mi nombre es Luis Miguel. Me gusta mucho venir para acá siempre. Siento que como si fuera mi equipo, mi familia también. Estamos acá al servicio. Voy a compartirles hoy día un poco de información y contarles a manera de historia también, porque te cuento que yo he pasado por algunos cuadrantes que vamos a ver ahora. Todavía no llego al tema de inversionista, pero digamos que estamos haciendo el trabajo para poder meternos también a ese lado. Y decidí armar la capacitación en base a una historia personal, pero definitivamente manejando la información que ya conocemos respecto al cuadrante del flujo del dinero. ¿Alguno de ustedes se familiariza con el nombre de la capacitación de hoy? ¿Sí? Ok, perfecto. Y los que no, ya se van a familiarizar y van a entender por qué es importante emprender. Que de hecho, esa fue... Ahí está. La primera pregunta que yo me hice hace algunos años. Cuando nosotros vamos a estudiar, en mi caso tenía 18 años, tenía 19 años, mi mamá había tomado la decisión de irse a Estados Unidos, supuestamente por unos meses, y en unos meses yo me iba. Cuento largo, corto, me negaron la visa, no me pude ir, me tocó estudiar, pero en ese momento realmente no sabía qué estudiar. No sé si alguien a los 18 años sabe qué estudiar. En mi caso yo siempre quise ser veterinario, porque me encantan los animales, soy súper animalista, pero sabía que no se podía ganar mucho dinero en ese momento porque me había metido la idea en la cabeza de que no iba a poder ganar plata de eso y me iba a morir de hambre. Entonces, ¿qué otra opción tenía? Que todo el mundo se quería operar, todo el mundo quería hacerse cirugía plástica. Entonces de repente ya era como que ya estaba cambiando un poco del campo, en el mismo rubro, digamos, de la medicina, pero haciendo algo que me genere ingresos, obviamente, ¿no? Porque todos sabemos acá que un buen cirujano plástico gana su plata o no gana su plata. Ok, perfecto. Entonces, en ese momento, yo en verdad no sabía que quería emprender, pero lo que sí sabía era que no quería depender físicamente de estar en un solo lugar, cuánto me tenía que ganar, que alguien me dé órdenes. Yo siempre he sido una persona súper rebelde. Y de hecho por eso es una de las cosas que yo empiezo a hacer Fusion, porque acá me dijeron, este es un negocio de voluntarios, nadie te va a obligar a hacer nada. Pero si tú haces lo que la gente que le está funcionando el negocio hace, también te va a pasar a ti. Entonces, esos fueron algunos de los cuestionamientos que yo me hice cuando era más joven, todavía seguimos jóvenes, cuando era más joven. ¿Por qué emprender? ¿Y ustedes se han preguntado en algún momento por qué es importante emprender? Y si nos vamos un poquito para atrás, ¿qué es lo que pasó en pandemia? Lamentablemente mucha gente perdió salud, mucha gente que ya no está también con nosotros, pero muchísima gente perdió negocios y perdió empleos. Dime que es mentira que las personas que no emprendían en pandemia se volvieron emprendedores. ¿Cierto? Vendían mascarillas, guantes, alcohol, vacunas. Yo tengo un par de amigos que coronaron, como que se dice, ¿no? O sea, le pegaron al negocio, les fue súper bien y se pararon, en verdad. Pero mucha gente empezó a buscar opciones, obviamente. ¿Por qué? Porque de un día para otro te decían, ya no vienes a trabajar. Si tenías un negocio, como por ejemplo mi mentor había puesto un restaurante, había invertido mucho dinero, obviamente, ya no iba a entrar gente al restaurante. Entonces la gente empezó a buscar opciones, obviamente, de emprendimiento. Y de hecho creo que eso fue una lección, sobre todo para nosotros, ¿no? Otra de las razones por las cuales es importante emprender es porque si hacemos un buen emprendimiento que nos genere, obviamente, el tiempo suficiente, nos va a dar calidad de vida. Porque yo te voy a ser súper sincero, cuando recién estás arrancando tu proyecto de emprendimiento, te vas a fajar. Te vas a fajar. Te vas a quemar pestañas, vas a estar cansado, al día siguiente tienes que hacer lo mismo, tienes que levantar un negocio. Definitivamente, tienes que levantar un negocio. Pero cuando logras construir tu negocio y logras construir un sistema, y logras construir, digamos que como que la rueda ya está avanzando, vas a poder disfrutar de una mejor calidad de vida. Porque yo te voy a ser súper sincero, hay mucha gente, voy a poner por acá porque estamos ahí en TikTok, como Diego yo ya me ha ubicado así. Hay mucha gente que en verdad gana muy buen dinero haciendo lo que hace, son empleados en altos rangos, pero no tienen tiempo para ver a su familia. No tienen tiempo para gastarse la plata que están generando muchas veces. Lamentablemente pasa así, ¿no? Y a nosotros normalmente nos han acostumbrado a vivir y a creer que eso es normal. Y era lo que yo también creía que era normal, porque para mí era muy normal, porque lo vi en casa, que mi mamá tenga 2 trabajos, por ejemplo. De lunes a viernes una chamba y
y de sábados y domingos otra chamba. Entonces yo en algún momento, como era lo que yo había visto, yo me empecé a meter por ahí, incluso estaba orgulloso de tener 2 trabajos. Pero obviamente, cuando tú creas un buen emprendimiento, creas un buen proyecto, creas un buen negocio o creas un buen sistema, eso te va a poder permitir también a ti generar una buena calidad de vida. O de repente seguridad. Dime que tener un ingreso adicional no te genera más seguridad. Todos los que estamos construyendo, obviamente, nos sentimos mucho más seguros porque, claro, yo no sé mañana qué pueda pasar en la empresa, pero acá, mal que bien, estoy ganando ya tanto haciendo mi negocio. O me estoy ganando ya tanto, de repente si tienes otro emprendimiento también, en tu emprendimiento. Antes lo que te generaba seguridad, ¿qué era? El empleo. Mi abuela trabajó 40 años en la misma empresa, en Sears, y un día desapareció Sears. Les tiraron una patadita y los mandaron a su casa. Y ahora la gente cada cuánto tiempo cambia de chamba. 2 meses. Y he visto que hay contratos que te los renuevan mensuales. ¿Eso qué quiere decir? Que si el próximo mes entramos en recesión, de repente ya no tenemos los ingresos que estamos generando en la empresa, van a empezar a... Y eso obviamente no nos genera seguridad. Pero tener un emprendimiento te genera seguridad. Quieras o no quieras, te va a generar seguridad porque te va a generar algo adicional también. O de repente simplemente para hacer lo que te da la gana. Esa fue una de las razones por las cuales yo empecé a emprender. Porque quiero hacer lo que me da la gana, en verdad. Y encontré una plataforma que me iba a permitir hacer lo que me da la gana, si es que al principio hacía lo que ellos me decían que tenía que hacer. Porque al principio no es que te vas a arrancar y ya haces lo que te da la gana, no te va a funcionar. Pero en algún momento puedes hacer lo que te da la gana. Porque ya te empezó a funcionar. Y esas son varias, y te lo dejo ahí para que tú hoy día te vayas a casa y pienses en por qué es importante emprender. Y si ya estás emprendiendo, ¿por qué tengo que ponerle más energía y más enfoque a mi emprendimiento? Porque muchas personas, yo conozco mucha gente en Fusion que están en Fusion, pero están nomás. O sea, prácticamente respiran. Y conozco mucha gente que hacen el negocio, que hacen Fusion y quieren hacerlo de forma profesional. Entonces hoy día también te voy a invitar a eso, a que si no te estás tomando el negocio profesional, empieces a verlo de forma profesional. Porque los profesionales ganan como profesionales. Y aquí el que obviamente le mete lo que hay que meterle, le va a ir súper bien. Una plataforma súper interesante. Ahora, todavía no me familiarizo con esto. Ahora, a mí me hablaron de este chinito la primera vez que me hicieron una presentación de negocio. Yo no entendía absolutamente nada de lo que me estaban hablando. Era un chico con camisa, con pantalón, que hacía negocios saliendo del trabajo. O sea, yo saliendo del trabajo quería irme a... quién sabe, ya ni siquiera te voy a contar qué hacía. Pero yo saliendo del trabajo jamás me hubiese imaginado hacer un emprendimiento en paralelo. Porque yo estaba acostumbrado a que ir a por acá y a sacar las mejores notas y el cuadro de honor. Y si no, no te van a contratar. Y si no te contratan, lo vas a generar. Pero aquí, un chico estaba hablando justamente de este cuadrante, el flujo del dinero, y dibujaba unas bolitas en la pizarra, me acuerdo que era una pizarra blanca, con un negro, y decía que había 4 formas de generar ingresos en el mundo. Y la única forma que yo conocía era esta, la de ser empleado. Y ser un buen empleado, eso que se pone en la camiseta, ¿no? Porque yo era camiseta. Yo no hubiese querido contratar, te lo aseguro, porque yo siempre he sido comprometido con las cosas que hago. Pero yo en verdad, la verdad que no le presté mucha atención. Yo tenía un viaje programado para Estados Unidos en ese momento. Me habían dado la visa ya, después de que me la habían negado 2 veces, que iba a ver a mi mamá que vivía en Estados Unidos ya hace varios años. Y me pasó algo bien curioso. Cuando me hicieron la presentación, yo le dije, qué chévere, ¿eh? Bonito tu negocio, qué bonito, sí, se ve súper. Pero yo no entré en ese momento. Pero ¿saben lo que sí pasó? Me quedé con la cara de ese chinito, tatuado en la mente, y me quedé con esa imagen, y obviamente me empecé a cuestionar. Yo decía, no te preocupes, yo ya voy a arrancar eso en algún momento. Pero lo que me pasó fue lo siguiente, cuando yo me fui a Estados Unidos y yo le veía a mi mamá obviamente trabajarse en la chamba, porque todo el mundo sabe lo que hace la gente que es emprendedora, que es inmigrante, ¿cierto? Muchas veces tienen que hacer cosas que a lo mejor no lo harías en tu propio país. Entonces yo le decía, mamá, no me parece justo que tú estés tantas horas en la chamba y yo no esté haciendo nada, consigue una chamba. Cuento largo corto, me consiguieron una chamba. Y esa chamba fue lavando autos, pero no lavando cualquier auto. Pero es muy curioso, porque ustedes saben qué había detrás de ese es un Alfa Romeo. En el asiento de atrás era un Alfa Romeo de cuero rojo. A mí me encantan los carros y deportivos
mejor todavía. En ese Alfa Romeo de cuero rojo, en el asiento de atrás, estaba el chinito. No, no estaba el chinito físicamente, ¿no? Dile al costado. No sea mal pensado, no sea mal pensado. Había un juego de 4 discos que decían que habían en la portada estaba el chinito y que decía el cuadrante del flujo del dinero, lo decía en inglés, y yo decía, ok, hay algo que yo no estoy entendiendo. Esa persona que yo no conocía me hizo una presentación, me habló de bolitas, del chinito y tal. Pero esta persona que tiene ese carro, está escuchando ese chinito, hay información definitivamente que me está costando un montón de plata que yo no conozco. Y fue ahí cuando me empecé a familiarizar ya con el cuadrante del flujo del dinero y cómo se generan los ingresos en este mundo. Obviamente, así que no me das caso a mí, hazle caso al dueño de ese carro, que también escuchaba el chinito. ¿Ok? Ahora sí vamos a entrar un poco en materia. Cuando yo arranqué este negocio, me dijeron que había 4 formas de generar ingresos. Y lo corroboré, obviamente, leyendo la información. Información que puedes recibir acá afuera, la tienes. Y si no la encuentras ahí, puedes buscarla en internet también. Y si no se te da la lectura, al menos escucha los audios. Pero algo de información tienes que dar, ¿ok? Y me dijeron que también el 95% de las personas generaban los ingresos de manera activa. O sea, quiere decir que yo lo tengo que generar, porque si no, no cobro, no gano, ¿cierto? Y me dijeron también que el 5% restante de la población generaban el ingreso de forma pasiva. Yo en verdad jamás había escuchado esos términos. Para mí, o sea, estoy activado es cuando mis patas me preguntaban, ¿no? ¿Estás activado? Sí, estoy activado. Y yo no sabía cómo era la forma de generación de ingresos, obviamente. Pero si le hacemos caso, obviamente, a lo que nos dice Robert Kiyosaki, y cómo se genera la cantidad de ingresos en el mundo, y es que el 95% lo hace de forma activa, el primer cuadrante, o la mayoría de la población, se ubica del lado del empleado. Es lo que nosotros normalmente conocemos. Trabaja cierta cantidad de horas al día, cierta cantidad de días a la semana, cierta cantidad de años para recibir luego una jubilación. Ahora, aquí entre nos, a mí nunca me pagaron horas extras, pero sin embargo siempre me dijeron que si yo no me quedaba y me ponía la camiseta, que iba a tener una cola de 100 personas atrás, que seguramente querían o iban a poder hacer lo que yo hacía. No sé si te ha pasado a ti, pero lo que pasa normalmente en otros países es que muchas veces uno puede generar ingresos en sus horas extras, porque algunas veces sí los hacen valer. Pero acá en este país, yo no sé si soy la única persona, pero a mí no me pasó en ese momento. ¿Ok? Ahora, lo que te propone realmente ser un empleado, que no está mal, porque yo no tengo nada en contra con el empleo, porque yo también he pasado por ahí, lo he hecho muchos años, es que vas a generar una cantidad de ingresos en base a, muchas veces ni siquiera está tu valor como persona, sino es en base a lo que estás aportando para la empresa. Y lamentablemente muchas veces somos números para la empresa. Porque ¿qué es lo que pasa cuando a una empresa no le empieza a ir bien? Empiezan a recortar personas. Y cuando empiezan a recortar personas, porque le pasó a mi papá, le pasó a mi mamá y le pasó a mi abuela y a toda mi generación prácticamente, ellos no les interesa si tú te sientes mal hoy día o no, si tus hijos van a comer o no. Al final, ellos tienen que reportar un número. Y ese número tiene que cumplirse. Entonces eso es lo que pasa normalmente cuando tú eres un empleado, obviamente, y te ubicas en ese cuadrante. Y no está mal, pero está bien que lo conozcas y que sepas que hay formas también de pasarse al otro cuadrante, de pasarse al otro lado. Ahora, hay personas que odian a su jefe, como yo, en verdad, a mí nunca me ha encantado tener a mi jefe. Espero que no esté en TikTok, pero yo odiaba a mi jefe, en verdad, lo odiaba. Si estás ahí, no, es otro jefe. En verdad, porque gracias a Dios, y en ese momento para mí fue queja pura, pero luego entendí que fue gracias a Dios, me tocó el jefe que tú no hubieses querido que te toque. El explotador, un excelente empresario, ¿no? Eso sí, frío para hacer negocio, le iba súper bien, cada año crecía, pero nosotros no crecíamos. Pero como calidad humana y con habilidades blandas, no tenía mucho. Entonces, yo que era rebelde y que no me gustaba que me digan qué hacer, estaba solamente ahí porque me tocaba estar ahí, porque no tenía la información. Como a mucha gente le toca estar ahí. Y se quedan ahí porque es lo seguro. ¿Qué importa? Poquito pero segurito. ¿Qué importa? No llego a fin de mes, pero igual me va a caer algo, ¿no? Esas son cosas que yo escuchaba en casa. Yo escuchaba en casa, honrado, pobre pero honrado. El dinero no cae del cielo. Hijo, ¿tú crees que yo voy al baño? ¿Plata?
Yo he escuchado esas cosas, ¿no? Y tú te das cuenta cómo han sido programaciones heredadas, porque seguramente también a mis padres, a mi familia, les decían lo mismo. Pero ahora, claro, hay gente que no le gusta tener jefe, no le gusta depender de nadie y se creen, porque se creen dueños de sus negocios. Pero no son dueños de sus negocios, son dueños de sus empleos. Trabajan independientemente. Odontólogos, personas que hacen asesorías, abogados, el chinito que tiene la bodega en la tienda, que cree que es dueño de su negocio, pero en verdad es dueño de su trabajo. El chinito no se puede enfermar una semana. Si el chinito se enferma una semana, no vende. Y si no vende, no come. Y si la tienda cierra, se van a ir a la otra tienda, porque siempre hay competencia. Pero el autoempleado tiene algo muy particular, porque depende 100% de su propio esfuerzo. ¿Ok? Ahora, ni bueno ni malo son elecciones. Y cuando nosotros estamos arrancando en este negocio, vamos a ser autoempleados. Pero estamos de pasada, si tú lo decides. Porque si tú te quedas solamente haciendo un producto toda la vida y tienes que generar la venta y salir a buscar, porque todos los clientes no generan todos los meses. Me encantaría decirte que mis clientes me compran todas las semanas, todos los meses, y que recompran, pero en la práctica no pasa. No sé si a alguno le pasa, a mí no me pasa. ¿Y qué es lo que pasa? En Fusion empiezas así. Tú mismo haces tus ventas, tú mismo haces tus reuniones, tú mismo haces tus presentaciones, tú mismo eres dueño de tu propio empleo, bueno, en este caso dueño de tu propio negocio, pero lo estás trabajando como un autoempleo porque entendimos que es una forma para poder darle el salto, si es que así lo queremos. Pero si es que no, nos vamos a quedar siempre siendo empleados también de nuestros propios negocios. ¿Ok? Ahora, el 5% de la gente, de la población, se ubica del otro lado del cuadrante. Y son personas que hacen, o mejor dicho, generan el ingreso de forma pasiva. Por ejemplo, el chinito de la esquina. Ya el chinito ya se profesionalizó, ya creó sistemas, tiene un software y empezó a duplicarse. Empezó a hablar con más chinitos, a poner diferentes cantidades de tiendas, o sea, por poner diferentes tiendas por todos lados. Y en algún momento el chinito, como ya había trabajado 30 años en su tienda, porque trabajan toda la vida haciendo su tienda, abren y cierran el negocio, ya se puso más mosca y dijo, no, yo le voy a enseñar a hacer lo mismo a más gente. Y voy a invertir, y voy a empezar a crear un sistema, como si fuera una franquicia. Las franquicias funcionan, ¿cierto? Y hay franquicias que son súper costosas, y hay franquicias que están al alcance de todos, como la que nosotros tenemos. Pero ese negocio no funciona. Ahora, esta clase de gente ha logrado crear algo que se llama apalancamiento. Frase o palabra que yo aprendí en este negocio. Ahí me dijeron, vas a tener apalancamiento en algún momento. Y yo no entendía nada. Te lo juro que yo no entendía nada. Para mí era algo completamente nuevo. Crearon un sistema que les puede generar cierta libertad, si es que ellos quieren, en una cantidad de años de construcción. Y en este caso lo que nosotros proponemos es que si tú haces lo que hay que hacer, te puede tomar una cantidad de años diferentes. De repente a ti te toma 5 años, a mí me tomó 10, de repente te toma 8. De repente hay gente que entra en 6 meses la hace. Porque hay gente que es así, ahora vienen con otra velocidad, ¿cierto? Es una bendición. Porque eso qué quiere decir? Que todos lo pueden hacer. Imagínate que te tome el tiempo que te tenga que tomar y logras obviamente construir ese apalancamiento o ese sistema o esa cadena de tiendas o esa, no sé, esa red, digamos, de distribución, ¿no? Te va a generar obviamente un ingreso en el cual tú ya no tienes que generarlo activamente. Tú puedes estar un día y puedes estar al otro día y tú vas a seguir generando lo mismo. Y si estás construyendo bien tu negocio, con la duplicación correcta, tu negocio va en ascenso. Siempre. Partiendo de las bases, de todo lo básico que hay que hacer. Y ya sabes que en este negocio nos pagan por 2 cosas. No nos pagan por capacitarnos, pero capacitarnos nos ayuda mucho a tener la mentalidad para que nos paguen luego por esas 2 cosas, que es afiliar personas y lograr proyectos. ¿Ok? Pero digamos que ya digamos que la cerecita del pastel es cuando ya pasamos por ese proceso, obviamente, y empezamos a generar ciertas inversiones, por ejemplo, con lo que nos estamos generando en Fusion, con excedentes, y empezamos a diversificar. Y diversificación, obviamente, partiendo de las personas que ya tienen muy buenos resultados en esto, es empezar a invertir en cosas que te generen ingresos sin que tú tengas que estar ahí. Porque conozco mucha gente también en Fusion que ya les empieza a ir bien, empiezan a diversificar y empiezan a desenfocar. Y eso pasa bastante. A mí mis mentores me han enseñado que tengo que hacer la suficiente cantidad de plata para invertir en concreto. Simple.
Todavía no llegamos a eso, pero para allá vamos porque tenemos la información correcta y estamos haciendo las acciones. ¿Ok? Ahora, partiendo del empleado, ya sabemos que el sistema educativo nos ha programado de esa manera y nos quieren tener, como quien dice, dominados. No tengo nada en contra del empleo, pero sí decirte que hay diferentes opciones de generación de ingresos, que de hecho hay formas mucho más inteligentes de hacerlo, y sobre todo hay formas que no son tan ingratas como el empleo. Lamentablemente es así, porque el sistema lo ha propuesto así. ¿Ok? Pero hay personas que, digamos que, por ejemplo, tengo uno de mis socios que se llama Hiero, que yo quiero un montón, que él es dueño de su propia tienda, pero él tiene que abrir y cerrar la tienda. 12 horas, 14 horas ahí. Esa es una particularidad de un empleado. Se cree dueño de su negocio, pero en verdad es dueño de su propio trabajo. ¿Ok? Ahora, hay personas que ya en Fusion quieren dar ese salto y se vuelven dueños de negocio. Como yo, por ejemplo. Y ahí te estoy poniendo algo que me está pasando en mi organización. Que ya tenemos presencia en 9 países y ya creamos un sistema de negocio en el cual la gente se empieza a duplicar y que en la última semana generamos esa cantidad de volumen hasta las 2 de la tarde, porque seguramente han entrado 6 pays hoy día. Pero a lo que voy es que cuando ya creas un calentamiento y empiezas a generar un ingreso que ya no es totalmente activo por ti, o sea, tú haces tu parte. De esos 6.000 puntos hay 300 puntos de una afiliación mía y 300 puntos de volumen personal. Pero es el 10%. El otro 90% viene de un sistema, de un apalancamiento, obviamente. Y cuando empiezas ya a construir en Fusion, empieza a pasar eso. Pero no, o sea, me encanta la venta, me encanta que la gente se haga Pro 1, pero hazte tu Pro 1 tú y enséñale a más personas a hacer tu Pro 1. Y que dominen el Pro 1. Tengo un ejército de Pro 1, de Pro 2, de Pro 3. Porque esa es la cultura correcta, obviamente, que te va a generar a ti luego el apalancamiento y que se puedan expandir por donde quieran estar, obviamente. Y obviamente, el último punto es cuando ya eres inversionista y empiezas a generar ingresos pasivos. Por ejemplo, ayer que me comí un ceviche con mi mentor, tenemos ese tipo de conversaciones que a mí en verdad me revientan la cabeza, ¿no? Que me decía, más o menos en unos 5 años vamos a tener de ingreso pasivo sin Fusion de unos $15.000 al mes. Imagínense, ingreso pasivo sin Fusion de unos $15.000 al mes, que todos los meses te caiga tus $15.000 y aparte, tu actividad principal sigue siendo el negocio de Fusion. ¿Eso qué quiere decir? Que ya dimos el salto. Y a lo que voy es que en este tipo de espacios y en este tipo de negocios encuentras a personas que ya están recorriendo el camino, que ya recorrieron lo que tú has recorrido y que te pueden también orientar a que tú también lo hagas, ¿ok? Y a que empieces obviamente a invertir. Al principio lo que vas a hacer es invertir en tus productos, invertir en tu medio, invertir en ir a una lumbre, invertir en un día de éxito, invertir en ir a la planta, es full inversión en ti. Pero luego esa inversión en ti te va a generar acá un excedente importante para que puedas invertir afuera. Y eso es lo que más me gusta de este tipo de negocios, sobre todo esta escuela de Fusion. Con esto voy cerrando, y es que nunca chicos, pierdan la esencia y pierdan, digamos que, el foco de lo que estamos construyendo. Siempre, ladrillo a ladrillo, tú puedes ser hoy un team leader, senior entrepreneur, de repente te acabas de afiliar, de repente has hecho 20 puntos la semana pasada. Yo también en algún momento lo hice. Y en algún momento también he hecho 0 puntos. Pero lo que voy es que no importa lo que te estás ganando, sino es que de qué forma lo estás ganando, de qué forma lo estás generando. Y si te mantienes, como dice ahí, ¿no? Roma no se construyó en un día, pero colocaban ladrillos cada hora. No tienes que lograr todo lo que quieres hoy mismo. Solo no dejes de poner ladrillos y así, día a día, es como se construye tu imperio. Muchas gracias.